Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la oportunidad de estar juntos. Gracias, Señor, que eres tú la razón por la que estamos acá, Señor. Única y exclusivamente, Señor. No es un sentido de culpa, no es un sentido de que tenemos que ir. Es que realmente queremos conocer tu palabra, queremos identificarnos con el pueblo que te ama, queremos expresarte alabanzas y queremos, Señor, oír tu palabra. Sabemos que tú eres el buen pastor que le habla a sus ovejas, Señor. Y te ruego que quites toda distracción de nuestra mente y que tu palabra penetre a nuestro corazón como palabra de vida. Y de vida, Señor. Restaure, de sanidad, Señor. De corrección. Transforme, Señor, porque necesitamos ser transformados. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Continuamos con la carta de Pablo a las iglesias en Gálatas. Como hemos dicho, esta es una carta donde Pablo escribe para defender el evangelio de salvación por fe y no por obras, porque la gente en Gálatas, en las provincias de Galacia, habían sido impactados por los judaizantes que decían que era necesario obedecer la ley ceremonial y toda la ley para ser salvos realmente, que no bastaba simplemente la fe en Cristo Jesús. Pero obviamente, ya lo hemos dicho, ya he dado bastantes veces esa introducción. La ley no nos salva, la ley nos condena. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho él maldición. Pues escrito está: maldito el que cuelga en un madero. Entonces Cristo recibió la maldición que a nosotros nos corresponde y estamos agradecidos, obviamente, en nuestro corazón por esa linda salvación. Pablo en el capítulo 5, versículo 16, hablando de la libertad que tenemos en Cristo, porque ya no somos juzgados por la ley, ya la ley no se aplica a nosotros, hemos muerto a la ley. Sin embargo, les recuerda y les exhorta: andad en el Espíritu, andad por el Espíritu, les dice, y no cumpliréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Eso lo vimos hace algunos días. Pablo nos dice: andad por el Espíritu, es decir, tenemos la opción. Si no, no nos lo dijera. Pablo no nos exhortara a que anduviéramos en el Espíritu si no habría necesidad de hacerlo. Tenemos la opción de andar en la carne. Pero Pablo en Romanos 8 dijo: si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, la cuestión es: estamos viviendo conforme a la carne. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu, se necesita el Espíritu. Si no has nacido de nuevo, no tenés poder para hacer eso. Pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, si eres hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu Santo. Si no eres guiado por el Espíritu Santo, no eres hijo de Dios. Y vemos acá que Pablo dice: andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu contra la carne. Pero si estás guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Si sos guiado por el Espíritu, es porque eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, quiere decir que tú te identificaste con Cristo en la cruz. Entonces has muerto con Cristo en el Calvario para nacer a una nueva vida y caminar por el Espíritu en una novedad de vida, no de acuerdo a la carne pecadora, sino de acuerdo al Espíritu. Hemos dicho que la ley provoca en nosotros rebeldía para violarla. Dice la ley: no hagas esto, ya lo quieres hacer. Entonces, cuando nacemos de nuevo, cuando nos arrepentimos por nuestros pecados, recibimos el Espíritu Santo que pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Al recibir el Espíritu Santo queremos hacer cosas buenas y tenemos el poder para hacerlas. Y nuestra vida es una bendición. Ahora, Pablo menciona las obras de la carne. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, y hemos estudiado varias, y vamos a terminar hoy las obras de la carne y empezar con las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, y nos quedamos en disensiones. Cubrimos eso la semana pasada. Hoy continuaremos con sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
La palabra sectarismo, cuando el Señor habla de sectarismo acá a través de Pablo, sectarismo en algunas traducciones en inglés es heresies o herejías. Otras traducciones dice divisiones en inglés, factions, divisions. Y la palabra en el griego, heresía viene del griego, la palabra en el griego es airesis. Y quiere decir cuando un grupo de hombres o de personas se separan de otros para seguir sus propias reglas. Es una disensión, una separación debido a diferencia de opinión y metas distintas. Eso es un partidarismo, es un sectarismo, de ahí viene la palabra sectas. Pablo, cuando en su tercer viaje misionero pasa por Miletos y se reúne con los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dice, dentro de vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. A lo largo de la historia de la iglesia hay grupos de personas, hay personas que han establecido reglas que se apartan de la fe sólida y sana con el propósito de tener un grupo que les sigue. Un grupo para tener, como quien dice, influencia, para tener poder personal. Y así hemos visto que se han levantado grupos como los Testigos de Jehová, que niegan la deidad de Cristo, o los mormones que presentan otro evangelio, y ese es otro grupo, o los pentecosteses unitarios que niegan la Trinidad, que dicen de que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son el mismo, la misma persona. No, es el mismo Dios, pero son tres personas. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Vemos las tres personas. Entonces cuando los pentecosteses dicen, no, es uno solo, pues están armando un grupo separado. Cuando digo los pentecosteses unitarios, no todos los pentecosteses. Entonces vemos que las sectas, este sectarismo no es de Dios. Y obviamente los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Luego menciona las envidias. Bueno, la New King James Version, la New Living Translation, New International Version, English Standard Version, todas mencionan envy. Y la King James y New American Standard, envyings, o sea, envidias. Y la palabra quiere decir envidia. ¿Y qué quiere decir la envidia? La envidia es un descontento, un resentimiento, un sentimiento negativo hacia otra persona debido a sus posesiones, debido a sus cualidades, otros aspectos, atributos deseables de ella. Uno puede tener envidia de otra persona porque tal vez mira a la esposa que se consiguió y estás envidioso de esa persona, ya te cae mal porque tiene una buena esposa. O tal vez tiene una buena novia y empiezas a odiar a esa persona, o tiene un buen esposo y tú ya envidias a esa mujer. O tal vez tiene dinero y empiezas a hablar mal de esa persona simplemente porque tiene dinero y le envidias realmente. O tal vez su belleza, si es una mujer, o su cuerpo, o su popularidad, o su inteligencia, o su posición, o la cercanía a otra persona de prestigio. Y tenemos que tener cuidado porque todos tenemos propensión a la envidia. En vez de envidia debemos de orar. Pídele a Dios, si te conviene, te va a dar lo que ves que otra persona tiene. Si ves que otra persona tiene un carro, Señor, dame un carro. En vez de tener envidia, pídele al Señor. En vez de envidia, llena tu corazón de contentamiento y agradecimiento, que es un buen antídoto. El contentamiento y agradecimiento es características que debemos de tener los cristianos. David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, el Señor Jesucristo mismo cuando fue tentado, y lo estudiamos el miércoles, si viene de la mano de mi Padre, bien, pero si no viene de la mano de mi Padre, no lo quiero. Yo no quiero algo que venga de la mano de Satanás. Entonces, si Dios no te lo da es porque no te conviene, y debemos de tener un corazón agradecido. En Romanos hemos leído 8, 28 al 31, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Entonces quiere decir de que las circunstancias que Dios permite son para bien, van a obrar para bien para mí. Tenemos que creerlo. Entonces si nosotros nos ponemos a considerar esas cosas, en vez de tener envidia porque no tenemos algo, vamos a tener agradecimiento porque Dios lo va a permitir para un buen propósito. Y eso es importante. En Filipenses, Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
Es importante memorizar escritura, porque al memorizarla tú estás meditando en ella. Y al meditar en ella tú estás asimilando y estás pensando y estás considerando lo que Dios te está diciendo, y esa palabra se vuelve verdad en tu corazón. Y Pablo dice en Filipenses: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo tengo el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cualquiera que sea tu situación, considera a Dios y confía en el Señor para poder caminar en ella y no llenar tu corazón de envidia. Pablo nos dice en Tesalonicenses: da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Un corazón agradecido. Ahora, luego Pablo, después de las envidias, habla de las borracheras. Y este es un tema sumamente importante, porque me fui a hacer un estudio y salí escandalizado, más de lo que sabía sobre este tema, porque aprendí cosas nuevas. Usted sabe, la palabra borracheras en el griego es methe y quiere decir en inglés drunkenness. Y todas las traducciones en inglés así lo llaman, drunkenness, borrachera. Significado es intoxicación por alcohol. Un estilo de vida caracterizado por borracheras es reprobado por Dios. Ahora alguna persona dice: no, yo no soy alcohólico, solo que me pongo borracho cada fin de semana. Bueno, eso es ser borracheras. Eso es borracheras. No, yo no soy alcohólico, pero me emborracho una vez al mes. Eso son borracheras. Yo no creo que tú puedes estar diciendo que eres cristiano y vivir de esa manera. Te voy a decir algo, quiero que pongamos atención. El estilo de vida de uno tiene que reflejarse. ¿Sabe qué? El mundo está cansado de ver un cristianismo falso. El mundo está cansado de ver cristianos que viven igual que el mundo. El mundo está cansado de eso. Y el mundo lo puede ver. ¿Y sabes lo que necesita el mundo? Ver a Cristo. Y Cristo camina en rectitud. Cristo camina en compasión. Cristo caminó en ternura. Cristo caminó bondadosamente. Cristo fue firme, no era un aguado. Cristo dio la vida en la cruz por nosotros. El mundo va a cambiar cuando nos vea a nosotros vivir de esa manera. Yo creo que por eso se nos ha dado la palabra de Dios, para que realmente la tomemos de corazón. Tú te puedes tomar tal vez una copa de vino o una cerveza, eso no te va a enviar al infierno. Yo creo que una persona puede tomar con moderación un vino aquí, una cerveza allá. Creo que eso no te va a enviar al infierno. Yo no lo hago ni lo recomiendo y te voy a dar las razones. El licor afecta a tus habilidades mentales. El licor debilita tu voluntad. El vino es una piedra de tropiezo para muchos. Pablo dice: tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierte en piedra de tropiezo para el débil. Te voy a dar información sobre las bebidas alcohólicas en Estados Unidos. ¿Sabes lo que es binge drinking? No sé cómo se dice en español, pero en inglés y en español lo voy a definir como lo define el gobierno. Binge drinking es tomarse 5 bebidas seguidas en cuestión de un par de horas. Bueno, oye estas estadísticas. Ponga atención. Son estadísticas no de cualquier chismoso, sino de organizaciones serias, gubernamentales. Oye estas estadísticas. 1 de cada 6 adultos en Estados Unidos practican binge drinking 4 veces al mes. 1 de cada 6 adultos se emborrachan 4 veces al mes, porque si te tomas 5 tragos, yo creo que ya no estás con capacidad de caminar así como te pone la policía. No sé cómo te pone, porque no me han pedido que lo haga. Pero ¿sabes qué? No se toman 5, se toman 8 de promedio. 1 de cada 6 adultos se toman 8 tragos seguidos 4 veces a la semana en Estados Unidos. Dime si no es problema. Oye más. 25% de los jóvenes mayores de 18 años y mayores, adultos, dijeron haber hecho binge drinking por lo menos una vez el mes anterior. O sea, 1 de cada 4 adultos se ha pegado una emborrachadita ahí
el mes anterior. 1 de cada 4 adultos. Hoy ahora que se pone peor la cosa. 50% de las bebidas alcohólicas consumidas en Estados Unidos se consumen en binge drinking. ¿Sabes qué? Si yo no tendría $1 invertido en una compañía que hace su dinero causando tanto daño a las familias. 1 de cada 2 personas, 50% de las bebidas alcohólicas consumidas es en binge drinking. Ahora oye esto. 90% del alcohol consumido por jóvenes menores de 21 años fue en binge drinking. 90% de los jóvenes menores de 21 años lo toman en binge drinking. 17 millones de adultos en Estados Unidos mayores de 18 años reportaron sufrir problemas de desórdenes de alcohol. Ellos lo reportaron, 17 millones. Y los que están tomando cada fin de semana y se emborrachan y no lo consideran problema. ¿Tú no crees que es un problema? Oye más. 29 millones de personas admitieron haber estado manejando bajo la influencia del alcohol en el año. ¿Y cuántos más manejan en la influencia del alcohol? 2 de cada 3 personas van a estar en un accidente causado por un ebrio. Acá, mira todos los que estamos acá. El 66% van a estar involucrados en un accidente mortal o serio, o tal vez no tan serio, provocado por alguien ebrio. Cada 2 minutos alguien es dañado en un accidente causado por un motorista ebrio en Estados Unidos. Cada 2 minutos. ¿Sabes cuántas personas murieron en el 2012 en Estados Unidos debido a problemas causados por el consumo del alcohol? 88,000. ¿Sabes cuántos mueren en accidentes de carro debido al alcohol? La tercera parte de los que mueren en accidentes de carro es por accidentes causados por el alcohol. Oye más, cada año 97,000 estudiantes universitarios entre 18 y 24 años son víctimas de ataque sexual debido a una persona que está bajo la influencia del alcohol. 97,000 personas son violadas debido a que alguien está ebrio. 690,000 estudiantes de 18 a 24 años son atacados físicamente por alguien que está en estado de ebriedad. 25% de los estudiantes en la universidad dicen tener problemas debido al alcohol en la universidad. Las compañías que producen y venden bebidas alcohólicas hacen su dinero a costo de la destrucción de muchas vidas. Póngase a pensar que ellos saben que lo que venden, el 50% va a gente que se emborracha y abusa ese dinero. Eso. Yo no quiero tener nada que ver con las compañías. A esa compañía no les importa cómo está siendo usado su producto. A esa compañía no les importa que hay esposos que están golpeando a sus mujeres, que hay mujeres que están siendo infieles, que hay hijos que están suicidándose porque están bajo la influencia del alcohol, que hay personas que están manejando bajo la influencia del alcohol y causando grandes accidentes. No les importa. Yo no tengo nada que ver con ellos. ¿Sabe usted que las compañías gastan en Estados Unidos $2,000 millones para anunciar sus bebidas alcohólicas? $2,000 millones gastan las compañías. Y oye esta estadística. El 20% de los anuncios de las bebidas alcohólicas en la televisión, óyeme bien, han sido programadas para cable TV. El 20%. Para el grupo menor a 20 años. Las compañías de licor gastan el 20% de lo que anuncian en televisión para promover el alcohol en los jóvenes de 12 a 20 años de edad. ¿Sabes otra estadística? Los adolescentes que empiezan a tomar antes de los 15 años tienen 4 veces mayor probabilidad de tener problemas del alcohol cuando crecen. Eso inmediatamente, si tú eres un padre, te descalifica para que tomes. Porque si tú tomas,
¿Por qué le puedes decir a tu hijo de 13 años que no se puede echar una cerveza? ¿Qué autoridad tienes? Y lo que estás provocando es que tu hijo de 13 años empiece a tomar y tenga 4 probabilidades mayores que la de cualquier otra persona de tener problemas con el alcohol. Información. Usted decida por usted mismo. Yo ya he decidido por mí mismo. Borracheras. Borracheras. Si tú te emborrachas, yo no digo que si alguna vez te emborrachaste te vas a ir al infierno. Porque entonces la mayoría de aquí tal vez nos vamos al infierno. Orgías. Orgías. La palabra wild parties. Eso es lo que quiere decir. ¿No? Y cosas semejantes. Es decir, la lista no es completa. Hay otras cosas contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No te engañes. Si tú practicas estas cosas, arrepiéntete. Dios es poderoso para librarnos de estas cosas, pero hay que arrepentirse. Las consecuencias tienen costo eterno. Las obras de la carne, ¿sabes qué estaba pensando? ¿Sabes cuál es el problema de las obras de la carne? Las obras de la carne ponen al yo en el trono. Eso es lo que es la carne está en el trono. Si alguien tiene algo que quieres, envidia. Si sientes deseo de algo, if you want it, do it. Lo haces, no consideras a otros. Si te provoca placer, lo haces sin considerar consecuencias. Si no te aprecian o te tratan como esperas, pleito. Si te ofenden, venganza, sin considerar que Dios es el juez. Si quieres decir algo, lo dices, sin importar que ofendas. Yo creo en la libertad de expresión, pero yo no creo que deberíamos de hacer una caricatura de Mahoma o de alguien que es honrado por otras personas. No, yo no creo en Mahoma, yo creo en Jesucristo, pero yo creo que no tenemos el derecho a empezar a burlarnos de una manera sarcástica de otras. A mí no me gustaría que alguien haga una caricatura de Jesús y se ponga a reír de él. O sea, tenemos que tener respeto a las personas, pero esas son las obras de la carne. Si quieres decir algo, lo dices. La libertad en Cristo no es lo mismo que descontrol. Tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. O sea, debemos de pensar en el bien de los demás. El cristiano no vive para sí mismo, vivimos para Dios. Y para servirle a Él, servimos a otros. Y ahí encontramos plenitud. Como dice Romanos, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Ya sea que vivamos o moramos, del Señor somos. Yo creo que es importante, hermanos. Porque te voy a decir algo. Considéralo. Si en tu hogar todo es pleito, aunque tú vengas a la iglesia, pero si en tu hogar todo es pleito, yo no sé si realmente vas a llegar al cielo. Dice la palabra, las obras de la carne son evidentes: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es broma, no es broma. Si practicas alguna área de estas, todas la hemos practicado en alguna ocasión antes, pero ahora ya no puedes practicarlo. Y si lo practicas es porque o no has nacido de nuevo, o si has nacido de nuevo porque estás caminando en la carne. Y entonces yo no sé, porque el Señor dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Entonces, cuídate, examina y pídele a Dios que te perdone. Podemos seguir hablando de eso, pero ya no es necesario. Vamos a hablar del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mas el fruto, mira, el fruto no lo puedes hacer o fabricar por ti mismo. Es muy distinto a algo en que tú estás sudando para producir algo. La obra, las obras de la carne, y aquí estamos hablando del fruto. Un árbol no tiene que sudar para producir fruto. Las ramas tienen que estar simplemente unidas al tronco. Y las ramas están chupando la savia que viene de las raíces. Y ya, se produce el retoño, se produce el fruto, madura. La rama no tiene que sudar para producir el fruto. Es resultado de estar unida al tronco. Tiene que ver con una relación. La relación de la rama con el tronco. ¿Cómo se produce fruto del Espíritu? Cuando estamos unidos a Cristo. Tenemos que estar unidos a Cristo, no es nuestro esfuerzo. Yo puedo hacer obras, pero que no haya fruto. Yo puedo sudar aquí en la iglesia poniendo sillas, pero no hay fruto. El fruto es resultado de estar unido a Cristo. ¿Cómo estoy unido a Cristo? Estando en su palabra, oyendo su palabra, memorizando su palabra, meditando en su palabra, caminando en obediencia a su palabra. Y en la medida que estoy haciendo esas cosas, wow, empieza a ver ese fruto. Él lo está produciendo en mí. Él lo está produciendo en ti. El fruto y los dones del Espíritu son cosas distintas. El fruto del Espíritu es el fruto cuando tú estás unido a Cristo y estás caminando con Él y el Espíritu empieza a producir ese fruto. Va formando, toma tiempo para ir produciendo más y más fruto maduro y bueno. El don del Espíritu, los dones del Espíritu se reciben cuando crees en Jesucristo. ¿Crees en Jesucristo? ¿Qué dijo Pedro en Pentecostés? Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis la promesa del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que estén lejos, para tantos como el Señor vuestro Dios llame. El don del Espíritu se recibe ya sea cuando tú recibes el Espíritu Santo, recibes el don del Espíritu Santo al creer, pero puedes recibir otros dones, puedes pedir por otros dones, son dones, son regalos de hablar en lenguas, interpretar lenguas, don de sabiduría, don de servicio, don de sanidades, don de conocimiento, hay distintos dones. Pero el fruto tiene que ver con una vida de obediencia. Una persona puede tener dones y ser arrogante, carnal, impaciente, envidioso, chismoso. O sea, el don se recibe. Hay personas que, yo hablo en lenguas y te empiezan a ver como basura porque tú no hablas en lenguas. Se empiezan a sentir arrogantes. O tienes un don o don de enseñanza y empiezas a ver a los demás como menos. Entonces, los dones se reciben, pero eso no necesariamente es fruto. El fruto es en tu caminar con Cristo. Uno puede dedicar horas de servicio, hacer muchas obras en la iglesia y obras de caridad. Todo eso está bien, pero exhibes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Exhibimos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Cristo habló del fruto. En Juan 15 tenemos la parábola de la viña. Y Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, toda rama que en mí no da fruto, es decir, tú puedes estar en la iglesia, pero no estar pegado a Jesús. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y no está hablando de sudar,
está hablando de fruto que tú y yo no podemos producir, lo produce el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y lo produce cuando nos arrepentimos y venimos al Señor y aceptamos al Señor y buscamos de Él y Él empieza a producir ese fruto en nuestra vida. Y dijo, vosotros ya están limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, y el que produce fruto lo poda, es decir, le quita algunas cositas a la rama que le impiden. Algún lodo que está encima del brote para que no lo pudra y lo lava. ¿Qué es lo que nos lava? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra lo que está bueno y lo que está malo. Y al mostrarnos lo que está bueno nos hace caminar en eso y nos está limpiando pues de lo malo. Vosotros ya está limpio por la palabra que os he hablado. Luego dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, Jesús está diciendo, tienes que estar unido a mí. No se trata de que esfuerzos, se trata de estar unido a mí. Jesús es la clave, no es la iglesia católica, no es la iglesia evangélica, es Jesús. No es la denominación. Creo que la iglesia evangélica tiene la clave porque predica el evangelio de gracia. Pero no estoy hablando de una iglesia en particular, un edificio en particular. Estoy hablando del evangelio, de la iglesia de Cristo que predica el evangelio, no tradiciones muertas, idólatras. Entonces vemos, y luego en el versículo 6, Jesús da una gran advertencia. Dice, si alguno no permanece en mí es echado fuera, como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. O sea, si no hay fruto en tu vida, vas a ser arrancado. Y vas a ser echado afuera. Y te vas a secar. Y te vas a quemar. Es una seria advertencia. Y luego el Señor dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid lo que quieras y os será hecho. Porque si permanecemos en Jesús, quiere decir que estoy en su palabra. Y al estar en su palabra, y su palabra permanece en mí, yo la estoy absorbiendo y la estoy obedeciendo, yo voy a pedir lo que le agrada a mi papá, es lo que voy a buscar. Y Él me lo va a dar, pues. Porque voy a pedir lo que es bueno. Porque mis intenciones van a ser moduladas por la palabra de Dios. Y voy a pedir lo que es bueno, porque la palabra de Dios me enseña lo que es bueno. Entonces puedo tener respuesta a mis oraciones, no es aquella oración de fe de algunas personas que dicen, pide lo que quieras y Dios te lo tiene que dar. No, si andas viviendo una vida carnal, ¿por qué te tiene que responder Dios tu petición? No necesariamente, sino hay arrepentimiento. Ahora mira lo que dice el Señor. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. O sea, cuando nosotros damos fruto, ¿sí? La gente dice, mira, qué maravilloso es Dios. Y yo puedo ver aquí en la congregación aquellas personas que han estado tal vez atados por el pecado en esto o el otro, y de repente vemos el gozo en sus vidas. Y vemos la paz en su corazón. ¿A quién le da gloria a eso? No se la da a la persona. Nos damos cuenta y decimos, gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios, es obvio. Es obvio que esa persona no pudo salir de ahí por sí solo. Y le damos la gloria a Dios. Y luego dice, fíjate qué interesante, porque estamos hablando de fruto. Y en Gálatas, ¿qué dice? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Amor, el primero, ¿cuál es? Y no dice frutos. O sea que el Espíritu produce una variedad. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Vemos que aquí en Juan 15, Jesús habla de amor cuando habla de fruto. Está en relación con Gálatas. Ese fruto del que está hablando Jesús es el amor. En Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardás mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
En otras palabras, el Señor Jesucristo, sus palabras están registradas en el Nuevo Testamento. Y Jesús nos ha hablado a través de los profetas y apóstoles posteriormente, que escribieron el Nuevo Testamento. Y tenemos las cartas de Pablo, tenemos las epístolas de Pedro, tenemos las cartas de Juan, tenemos el libro de Apocalipsis. Y si leemos estas escrituras, podemos oír lo que el Señor nos dice. Y si hacemos caso a lo que el Señor nos dice, todo lo que el Señor nos dice se concentra en ¿qué? En caminar en amor. Es como cuando le preguntaron cuál es el gran mandamiento de la ley. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Toda la ley se resume en amar. Y lo que el Señor nos enseña se resume en amar. Y si yo camino en el camino del Señor, voy a caminar en su amor. Ese va a ser el fruto, ese amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. El caminar en amor produce gozo. Fruto del Espíritu, amor, gozo. Fruto del Espíritu porque es un corazón obediente. Al ser obediente va a caminar en amor. Al caminar en la luz del Señor va a haber ese amor. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Y esa es la prueba del discípulo, que tiene fruto. Y lo dice el Señor en Juan 13, cuando dice un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, os améis los unos a los otros. En estos conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Vamos a continuar en Gálatas 5, donde dice, el fruto del Espíritu es amor. La palabra es agape. Y la palabra agape quiere decir un amor sacrificado, un amor que no piensa en sí mismo, pero es un amor que piensa en los demás, que Jesucristo exhibió al caminar en la tierra. Es un amor distinto a fileo. ¿Podemos decir fileo? Fileo es un amor tierno de amistad, como de hermanos entre ellos. Los hermanos tienen un cariño, ¿no? Jesús, cuando se le apareció a los discípulos en el mar de Galilea, a Pedro le dijo, ¿me amas? Y le dijo, ¿agape? Y Pedro no le pudo decir, sí te amo, le dijo, fileo. Porque él sabía que había fracasado y lo había negado 3 veces. Pedro no tenía el coraje de decirle, sí te amo, porque sabía que no tenía ese amor, que se había acobardado a la hora de las horas. Ese amor viene del Espíritu Santo. Entonces, ese amor agape es un amor sacrificado, es distinto al amor fileo y es distinto al amor eros. El amor eros es la atracción sexual, que es un regalo de Dios para el matrimonio, pero fuera del matrimonio es una catástrofe. Ese amor es más que un sentimiento, es más que un calorcito, más que unas emociones, es realmente algo sólido. Y lo leemos en 1 Corintios 13 cuando Pablo dice, el amor es paciente, es amable, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no toma en cuenta el mal recibido, no se irrita, no se regocija con injusticia, se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Gozo, otro fruto del Espíritu, amor, gozo. La palabra hará quiere decir gozo. Las traducciones así lo traducen, joy. ¿Qué es el gozo? Gozo es algo profundo, es independiente de las circunstancias. La alegría depende de las circunstancias. Te dieron un aumento de $1,000 al mes en el trabajo, pones feliz, alegre. Hay alegría. La alegría depende de las circunstancias. Pero el gozo es independiente de las circunstancias. David sentía el gozo de su salvación. ¿Quién se acuerda cuando recibió al Señor? ¡Wow! Soy salvo. Ya Dios no tiene nada contra mí. He encontrado el Evangelio, no lo conocía. Soy salvo. Qué lindo. El gozo de tu salvación. David lo sentía y cuando se perdió el gozo de su salvación, cuando se metió con Betsabé. ¿Por qué? Porque se había metido con Betsabé, cometió asesinato, mintió, andaba en pecado. ¿Cómo puede decir, ay, soy salvo? ¿Cómo puede decir soy salvo si estaba en el lodo?
No podía decir soy salvo, estaba en el lodo. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Restáurame el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero dice, restáurame el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. A mí me ha dado tremendo gozo cuando hemos estudiado Gálatas y la ley y que no estamos sujetos a la ley. Yo lo he leído muchas veces, pero ahora lo he leído con mayor entendimiento, ahora que lo he tenido que enseñar. Y me ha dado un gran gozo saber que la ley es como cuando tienes una capa y te cae en lluvia y simplemente resbala. No te hace nada. Porque no estamos juzgados por la ley. La ley no se aplica a nosotros, a los cristianos, a los que caminamos en el Espíritu. No se aplica a nosotros. Si yo tropiezo, si yo fallo, si miré mal, si dije algo, no hay nada contra mí en el cielo. No está registrado. Porque la ley no se aplica. Estoy casado a Jesús, no a la ley. ¿No da eso gozo? A mí me da un gran gozo saber que no tengo la ley contra mí. Me da gozo al saber que Dios tiene planes para mí, que tengo un propósito en mi vida y que ese propósito viene de la mano de Dios. Me da gozo saber que soy embajador de Jesús, que le sirvo a Jesús. Me da gozo saber que mis pecados han sido perdonados. Tal vez has perdido el gozo de tu salvación. Tienes que venir al Señor, ponerte en paz con Él. Me da gozo saber que soy libre de las cadenas de pecado y de las adicciones. ¿Cuántas personas han sido esclavos o hemos sido esclavos de la pornografía, del licor, de las drogas, del odio, de la fornicación? Qué lindo poder ser libre de eso y poder decir, la pornografía ya no tiene poder sobre mí. ¿Sabes cuánta gente está atada en pornografía? Es un engaño, queriendo salir de eso. Qué lindo poder ser libre de esas cosas. Qué lindo poder ser libre de las drogas y decir, las drogas no tienen poder sobre mí. Qué lindo poder decir, yo me levanto en la mañana y no soy esclavo de la fornicación. Puedo ser libre, no estoy atado a la fornicación. No me tira al suelo, no me tira al lodo. Qué lindo poder decir, soy libre de odio. No odio a nadie. Qué lindo poder sentir gozo cuando tenemos victoria sobre las tentaciones. Eso es lindo. Tener victoria sobre las tentaciones. Qué gozo al experimentar transformación del Espíritu Santo. No hay gozo cuando tu vida está transformada. No hay gozo cuando tu vida es distinta a lo que era antes y que tú sabes que no eres tú, sino Dios que te ha transformado. Hay un gran gozo. Hay un gran gozo. Juan en la tercera epístola dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando yo veo que alguien está venciendo pecado y ataduras, yo me lleno de gozo. Cuando veo que alguien es arrastrado al pecado, yo me lleno de tristeza. Hay gozo en la presencia del Señor. Hay gozo en la presencia del Señor. David dijo, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. David dijo, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hay gozo en la persecución y en medio de la persecución. Jesús dijo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, es decir, felices. Aquellos que han sido perseguidos por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así trataron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, cuando seguimos al Señor, hay gente que nos va a malinterpretar y nos va a perseguir. Jesús lo dijo a través de Pablo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos.
La forma de persecución es alienación, es desprecio, no te incluyen, o puede ser más específica, puede ser ataques, hacerte la vida difícil, todo tipo de ataques. Pues se dice, puedes regocijarte. Y los apóstoles se regocijaron cuando, después de, bueno, Pedro, Juan y los demás apóstoles fueron llevados, fueron puestos presos y un ángel los sacó de la prisión. ¿Por qué fueron puestos en prisión? Es porque predicaban la salvación en Cristo Jesús, la resurrección de los muertos en Cristo Jesús, al poner la fe en Cristo, y que los líderes habían crucificado a su Mesías. Entonces los líderes mandaron a ponerlos en prisión y un ángel los sacó. En la noche los libró y salieron afuera, y en la madrugada ya estaban predicando en el templo. Entonces, ¿qué hizo el Sanedrín? Se reunió y los convocaron. Y los querían matar, porque los apóstoles hablaron, ustedes han matado al Mesías. Y los querían matar, y Gamaliel le dice, no, si esto es de Dios, no van a poder contra Dios. Si esto es de los hombres, se va a acabar, pero si es de Dios, no se hayan luchando contra Dios. ¿Qué hicieron? Los azotaron y los dejaron ir. Y los apóstoles salieron de la presencia del concilio, dice Hechos 5:41, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. O sea, no estaban diciendo, ay, qué rico, échale limón a mis heridas. No creo que era la idea, no creo que esa era la idea, pero la idea es, hemos sufrido por hacer el bien. Nos hemos identificado con Jesucristo. En Hechos 16:25 leemos el caso de Pablo y Silas. En Filipos, ahí había una mujer adivina, una joven adivina, y su dueño, porque ella era esclava, hacía mucho dinero porque ella adivinaba. Y cada vez que pasaba Pablo, Silas, Lucas, que estaba con ellos, decía, estos son siervos del Dios Altísimo que os predican el mensaje de salvación. Y a la hora de las horas ya Pablo ya no aguantó y le dijo, sal de ella, porque sabía Pablo que era un demonio, y la dejó. Entonces se enojaron sus dueños porque ahora se les acabó la ganancia, y todo el pueblo se enojó y lo agarraron a golpes, o sea, lo azotaron con palos a Pablo y a Silas, lo metieron en la cárcel, le amarraron los pies ahí con cadenas. ¿Y qué pasó a media madrugada? Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Al oír el gozo de estos hombres, y luego vino un terremoto, se abrieron las puertas, se abrieron las cadenas, y la historia la puede leer en Hechos 16. Voy a cubrir paz. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y ahí viene la palabra, ¿conoce el nombre Irene? Bueno, paz en griego es eirene. De ahí viene la palabra Irene. Significado: paz, armonía, tranquilidad, ausencia de ira, tranquilidad profunda, interna, al saber que estamos bien con Dios. La carne natural no conlleva a la paz. La naturaleza pecadora, sus caprichos y demandas requieren ser complacida y provoca guerra. Es una efervescencia interna, incansable, una intranquilidad continua. Eso es lo que es la naturaleza pecadora. Siempre pide más y más y más. Es un capataz cruel, como compartía con alguien, es ingrata, esclaviza a quienes se dejan dominar por ella. Queremos ser libres de esa naturaleza, Cristo nos da ese poder. Pablo dijo, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Porque el bien que deseo hacer no hago, y el mal que no deseo hacer, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo, sino el pecado que habita en mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué dice Pablo? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Cristo nos rompe esas cadenas que nos tenían atados. Y podemos tener esa paz, porque ya no estamos en esa efervescencia continua, debido a nuestra carne pecadora que continuamente pide y demanda y requiere y nos esclaviza. Isaías profetizó y dijo, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz.
La vida en el Espíritu Santo está llena de paz. La vida en el Espíritu Santo. Si no experimentamos paz es porque no estamos en el Espíritu Santo. Primero hay paz con Dios, que dice Pablo en Romanos 5, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es decir, por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz con Dios. Qué bonito saber que tenemos paz con Dios. ¿De qué te sirve tener paz con tu vecino si no tienes paz con Dios? Tener paz con Dios. Dios no tiene nada contra nosotros. Paz con Dios. Estoy hablando de los que han rendido su vida a Cristo. Los que dan fruto del Espíritu. Tenemos paz con Dios. Y luego tenemos la paz de Cristo. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No la da como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. No puedes tener la paz de Cristo si no lo conoces. Este mundo está lleno de vidas alborotadas, de vidas descontroladas, de vidas sin dirección. La única respuesta es Jesús. Esta vida está llena de almas desesperadas que no han probado la paz de Jesús. Jesús da esa paz. Jesús da esa paz. No hay duda. Tenemos paz al saber que Dios está a mi favor. Pablo dijo, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Saber que Dios está a mi favor, no importa las circunstancias. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá junto con Él todas las cosas? Todo lo que necesite, me lo va a dar. ¿No te da eso paz? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros. ¿No te da paz saber que Jesús está intercediendo por ti? Él es un buen abogado. Esto os escribo, hijos míos, para que no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es propiciación para nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los del mundo entero. Qué lindo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, la espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas al matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿No nos da paz saber que Jesús nos ama personalmente a cada uno de nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, sus problemas, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo creo que es importante hacer un inventario en nuestro corazón, hacer un inventario personal en nuestra vida. ¿Qué es lo que es evidente en nuestra vida? Pablo dice, las obras de la carne son evidentes. ¿Qué es lo que es evidente en nuestra vida? ¿Las obras de la carne o el fruto del Espíritu? Yo te invito a que cierres los ojos, realmente. El fruto lo da el Señor, pero se requiere arrepentimiento. Se requiere reconocer que en nuestra vida ha operado la carne. Y se requiere una sinceridad y decir, Señor, yo no quiero ser simplemente un miembro aparente del cuerpo de Cristo, que vengo a la iglesia y aparento algo. Yo quiero ser una nueva criatura.
transformado, transformada y mostrar ese fruto que solo tú puedes dar. Y ser humilde y decir, Señor, este fruto no puede venir de mí si tú no lo produces. Y decirle, Señor, heme aquí, perdóname, lávame y produce el fruto del Espíritu en mi vida, para traer gloria a tu nombre. Y además, Señor, yo no quiero que me arranques, yo quiero estar pegado a ti. Y si ese es tu deseo, agarra la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Sabes, el fruto del Espíritu no viene solo porque vengas a la iglesia una vez a la semana. Esta carne es pecadora. Necesitas agarrar la palabra, tomarla en serio, buscar del Señor. Así como un árbol, para que produzca fruto, hay que abonarlo, hay que regarlo. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Hay que lavarlo, hay que limpiarlo. Ven a la iglesia para ser limpiado, para ser lavado. Ve al final del día a tu Biblia para ser lavado, para ser limpiado. Despierta en la mañana leyendo tu Biblia para ser abonado, para que haya fruto en tu vida. Y este estudio no es para que salgas con espíritu de condenación. Es número 1, si estás dependiendo de la ley, que sepas que eres condenado, porque la ley condena. Número 2, que sepas que en Cristo hay salvación y que ya no se aplica la ley. Número 3, que si estás caminando en la carne, no es porque Cristo falle. Si estás caminando en la carne, en pleitos, borracheras, esto y el otro, la falla no está en Cristo. La palabra de Dios no falla. Quiere decir que no ha habido un arrepentimiento en tu corazón. Y arrepentimiento quiere decir decidir en tu mente, Señor, estoy mal. Aunque no sientas ñáñaras en tu vientre, el saber que estás mal, decirle al Señor, estoy mal. Yo sé que estoy mal, tu palabra me lo muestra, perdóname. Y decirle, Señor, cámbiame, heme aquí. Quiero ser un verdadero siervo tuyo que refleje una nueva transformación, una nueva persona. Pídelo y Él lo va a hacer. Él te va a dar el poder. Él lo prometió, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Pero tienes que decirle al Señor, heme aquí, ahí donde estás, con los ojos cerrados. No quiero que me mires a mí, con los ojos cerrados. Habla con el Señor. Y si eso se aplica a ti, dile al Señor, heme aquí. Y si nunca has recibido a Cristo, recíbelo hoy, ya sea que nos ves por internet, nos oyes por la radio, o estás atrás en el salón familiar. Ora conmigo para recibir al Señor. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Te ruego que me entres a lavarme de toda iniquidad. Confío en la cruz de Cristo, en lo que hiciste, Jesús, en la cruz, en ti, que moriste en la cruz por mis pecados. Sé que tu sacrificio es precioso y paga por mis pecados. Hoy te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Dame tu espíritu para caminar en rectitud y sentir el gozo, el amor que solo tú puedes dar. En nombre de Jesús, amén.